Muy buenas tardes, pues bienvenidas, bienvenidos a todos a nuestro conversatorio virtual ECOS, Experiencias Docentes y Científicas UASLP, pues en este día en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues en un primer momento le cedemos la palabra a nuestro secretario académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al maestro Jorge Alberto Pérez González. Buenas tardes, Jorge. Gracias, Betty. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Me da mucho gusto saludar a todos ustedes en esta tarde ya de jueves 11 de febrero de este 2021. En este que es nuestro séptimo conversatorio virtual ECOS, Experiencias Docentes, organizado por nuestra Secretaría Académica de la Universidad. Hoy, ya lo mencionaba Betty, es un día muy especial. Estamos celebrando a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y por esa razón hemos preparado pues este panel de lujo que hoy tenemos para todos ustedes, conformado por tres de nuestras compañeras maestras de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestras y científicas en nuestra universidad, que han tenido pues una destacada trayectoria tanto en su labor docente como en su labor como investigadoras. Me refiero a la doctora María Luisa Carrillo, de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca, allá en la hermana República de Valles, la doctora Gabriela Silva, de la Facultad de Psicología, y mi querida amiga Isabel Lázaro Báez, exdirectora del Instituto de Metalurgia, todas ellas con un amplio reconocimiento en su labor docente y científica, como he mencionado hace un momento. Reconocimiento no solo en nuestra universidad, sino más allá, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Ellas estarán ahorita en nuestro conversatorio del día de hoy para platicarnos un poco de sus experiencias y sobre todo cómo han sintonizado ellas su labor docente y su labor científica, cómo ha influido una actividad en la otra. Seguramente será un espléndido conversatorio el que tendremos el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y Betty, te regreso con cámaras y micrófonos. Muchas gracias, Jorge. Pues sin más, es un verdadero placer para mí compartir este foro, como ya lo mencionaba el maestro Jorge, pues con todos ustedes que nos acompañan y principalmente con estas tres docentes, científicas de nuestra universidad, que pues día a día están ejerciendo estas prácticas tan importantes dentro de nuestro quehacer. Ellas son la doctora Gabriela Silva Maceda. Ella pues se graduó de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Cursó un posgrado en Psicología en la Universidad de Wolverhampton, en Reino Unido, donde continuó sus estudios hasta obtener el doctorado en Psicología. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido coordinadora de la licenciatura en Psicopedagogía en el año 2018. Fundó y continúa desarrollando, en conjunto con la maestra Guadalupe Rojas, la Clínica de Escritura de la UASLP. Por otro lado, fundó y estuvo coordinando por 2 años el Seminario Permanente en Psicopedagogía Disciplinar, Lengua, Matemáticas y Ciencia en su primer y segundo ciclos. Cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales en los temas del desarrollo de la lectura, escritura, el aprovechamiento académico y la evaluación de programas educativos y/o de misión social. Se ha hecho acreedora al perfil deseable PRODEP y permanece en el SNI en el nivel candidato. También, bienvenida Gaby. También tenemos como invitada a la doctora María Luisa Carrillo Inungaray. Ella es química farmacobióloga por la Universidad Autónoma de Coahuila. Realizó estudios de maestría en ciencias en alimentos en la Universidad de las Américas Puebla y el doctorado de ciencias de los alimentos en el Instituto Tecnológico de Veracruz.
En 1991 ingresó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como técnico académico, después fue profesor hora clase y en 2020 profesor de tiempo completo. Se ha desempeñado como responsable del laboratorio de investigación en alimentos y como miembro del cuerpo académico consolidado de bioquímica aplicada. Actualmente coordina la maestría en ciencias biomédicas e imparte los cursos de análisis en alimentos y seminario de investigación en la licenciatura de bioquímica de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenida, María Luisa. Muchas gracias. Y también tenemos a la doctora María Isabel Lázaro Báez. Ella es ingeniero químico industrial por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN. Realizó estudios de maestría en química en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y el doctorado en metalurgia y ciencias de minerales en la Universidad de Murdoch en Australia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde el año 2002. Es PTC en la Facultad de Ingeniería con adscripción al Instituto de Metalurgia, en donde realiza investigación en el Laboratorio de Hidroelectrometalurgia. Es miembro del Consejo Técnico Consultivo de Minería de San Luis Potosí desde el 2012. Además, se desempeña como coordinadora del área de minería y nuevos materiales del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí desde el 2018. Es miembro del cuerpo académico Hidrometalurgia, Electrometalurgia, creado en el año 2009 y en la gestión universitaria se ha desempeñado como miembro de la Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico, coordinadora del posgrado de Ingeniería de Minerales, jefa del área de Ingeniería de Minerales del Instituto de Metalurgia y recientemente concluyó su gestión como directora del Instituto de Metalurgia. Imparte cursos en la licenciatura de Ingeniería Ambiental, la licenciatura de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales y el posgrado de Ingeniería de Minerales y la maestría de Metalurgia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, pues como ven tenemos estas invitadas de lujo. Tenemos pues preparado por ahí varias preguntas para poder abrir boca, digamos, y tomar como pretexto esta celebración, conocer sobre sus trayectorias y a partir de estas experiencias que ellas han tenido en estas dos prácticas, pues reflexionar y pues tomar consejos, dar consejos y ver cómo podemos seguir haciendo para que nuestra universidad se fomente esta práctica de la ciencia y la docencia. Y como primera pregunta, pues me gustaría iniciar con nuestras invitadas, pero también invitar a que si alguno de nuestros participantes quieren participar, tienen algún comentario o pregunta, lo hagan o lo hagan llegar por aquí, por el chat del Zoom. También estamos transmitiendo por el Facebook. También por ahí pueden hacernos sus preguntas o pedirnos la mano, solicitarnos la voz para poderles dar pues la participación. Como primera pregunta entonces, ¿de dónde surge su interés por la investigación y cuáles son sus áreas de interés en la investigación a nuestras tres invitadas? ¿Quién quiere empezar? Gaby, adelante Gaby. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. En mi caso fue un camino largo porque aunque en la universidad me atraía mucho la investigación, no me titulé por tesis y no fue sino hasta después de haber realizado diferentes trabajos en la industria privada, cuando regresé a realizar un posgrado en psicología, fue que realmente recordé lo mucho que me gustaba la ciencia y también me di cuenta que al hacer investigación podía hacer algo que me realizara de forma profesional.
Entonces, me llevó un largo tiempo, pero una vez que me di cuenta que a través de realizar investigación, en mi caso, en el área de psicología, en el aspecto cognitivo, a mí me llenaba no solo en un lado intelectual, cognitivo, sino que también me satisfacía una necesidad de contribuir. Entonces, en mi caso fue hasta que hice ese posgrado que me acerqué a la ciencia. Muchas gracias, Gaby. ¿Quién continúa? María Luisa. Adelante, María Luisa. Buenas tardes, pues un honor estar aquí con ustedes compartiendo esto. Pues bueno, pues definitivamente el contexto influye en nuestras decisiones. Y en lo personal, pues mi interés por la investigación surgió desde niña. No les puedo decir que quería ser, o sea, no es cierto que quería ser científico. Yo siempre quise ser maestra. Pero, ¿por qué? Pues porque me gustaba mucho leer. Recuerdo que, bueno, mi papá me compraba libros en el Monte de Piedad, ¿sí? Y entonces era un acontecimiento que llegara con libros. También había la promoción de comprar un libro cada quincena por cada cierta cantidad de compra. Entonces, ahí pues llegaban libros a la casa. El primer libro completo que leí fue Viaje al centro de la Tierra. Me encantó. Entonces, pues, cada página que leía era como echar una hoja al fuego. Lo avivaba más y más. Entonces, pues dije, pues, ¿qué voy a estudiar? Pero bueno, ahí empezó como que apenas la semillita así de querer saber más. Pero realmente mi encuentro con la investigación, con la ciencia, fue en la universidad, cuando llevé el primer curso de microbiología. Me encantó. Un profesor nos dijo que podíamos hacer tesis, entonces hice mi tesis en microbiología. Y pues en la actualidad, después, pues mi formación como investigadora ya la corrió a cargo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque efectivamente yo empecé como técnico académico, después duré 10 años como hora clase, y a partir del 2002, pues ya fui profesor de tiempo completo, pero desde las primeras 3 horas que tuve oportunidad de dar clase, me visualicé como profesor de tiempo completo, o sea, yo quería hacer tiempo completo. Entonces, cuando hubo oportunidad de hacer una maestría y un doctorado, pues adelante. Entonces, en la actualidad trabajo en microbiología, en el área de alimentos, y mis tesis de los posgrados, pues fueron también en el área de microbiología, y actualmente trabajo en esta microbiología de alimentos, pero también en mi equipo trabajamos en la búsqueda de compuestos bioactivos en alimentos no convencionales, y es en lo que estamos en la actualidad, es en lo que estoy en la actualidad. Gracias. Muchas gracias. Doctora Isabel. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. No quise empezar primero porque luego me robo todo el tiempo, pero bueno, bueno, tal y como comentan, yo creo que son muchas las circunstancias que de alguna manera influyen en las decisiones que tomamos para estar donde estamos el día de hoy. En mi caso muy particular, yo creo que fue la influencia de muy buenos maestros que tuve a lo largo de toda mi carrera profesional, y que en ese sentido, desde la secundaria, digamos que fue que yo tuve la motivación de querer saber cómo es que ocurrían los procesos de transformación de la materia, que ahora sí le decimos a la química, pero que en aquel entonces, y gracias a un maestro de secundaria, el químico Jorge Zazueta, que de alguna manera él estaba convencido que la mejor manera de que pudiéramos entender la química era a través de, digamos, experimentos y algo que nos fuera visual. Entonces, un experimento que él realizó me marcó para toda mi vida. De hecho, es, creo yo, lo que de alguna manera ha establecido que a lo largo de toda mi carrera mis trabajos estén relacionados con el cobre. Fue un experimento que él realizó
y que yo sabía que no era magia, yo sabía que había algo detrás de eso, y de alguna manera me tuvo la paciencia de explicarme y decirme cómo es que había ocurrido ese experimento que él había realizado. Posteriormente, a nivel medio superior, tuve la oportunidad de que también nuevamente una maestra, la maestra Dulce María Morgado, que le gustaba mucho que los estudiantes tuviéramos oportunidad de estar en el laboratorio, y en el Politécnico había mucho esto de competencias entre estudiantes para poder desarrollar pequeños proyectitos, pese a que siempre la problemática es los recursos económicos, y a mí me gusta mucho hablar de este tema en el sentido de cómo la generosidad de un profesor nos puede marcar a nosotros también y de alguna manera impulsarnos en ese sentido, puesto que la maestra hacía uso de sus recursos propios para que nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer experimentos, y hubo una competencia en la que, por ejemplo, teníamos que preparar sales de cobre, nuevamente ahí está el cobre, la plata y el oro, y evidentemente, bueno, poder hacer cuestiones con cobre es mucho más barato que tratar de hacerlo con plata y con oro. Ella nos donó unos aretes que disolvimos para poder hacer esas prácticas. Ganamos la competencia, espero que eso pues de alguna manera haya sido gratificante también para ella en el papel que tuvo, digamos, impulsándonos. Cuando entré a la carrera de Ingeniería Química, en el Politécnico tenían un programa que se llamaba PIFI. Cuando yo llegué aquí a la universidad y oí esa palabra, pensé que era lo mismo, pero ya después me di cuenta de que no, que eran dos cosas diferentes. En el Politécnico eso era Programa Institucional de Formación de Investigadores. Entonces yo tuve la oportunidad desde el 5º semestre y digamos que hasta el 9º de realizar actividades de investigación bajo la dirección de la doctora Elsa Arce, que de alguna manera ella fue la que me impulsó a que yo podía ser investigadora, a que eso podía ser mi carrera profesional, y fue lo que me decidió entonces a hacer una maestría. Tuve la fortuna de que por la relación de la doctora Arce con el grupo del doctor Ignacio González de la Universidad Autónoma Metropolitana, me decidiera a realizar investigación en esa universidad, y pues realicé una maestría en química, que de hecho fue la conexión con San Luis Potosí, porque el doctor Ignacio González colaboraba con investigadores del Instituto de Metalurgia, y entonces un proyecto conjunto que se hizo entre los dos grupos dio como consecuencia que un investigador de aquí del instituto, que desafortunadamente ya no está aquí, que es el doctor Marcos Monroy, pues de alguna manera le gustara mi trabajo, y cuando yo terminé la maestría me invitó a venirme a San Luis Potosí. Pero yo ya tenía el plan de hacer un doctorado. Yo, a partir de todos los artículos que leía, veía que mucho de lo que a mí me gustaba y que era dirigido hacia el cobre, se realizaba en Australia. Entonces fue que decidí, pues de alguna manera, buscar la forma de poder tener la oportunidad de ir a Australia. Vi que a través del CONACYT había la manera de obtener una beca, y pues yo me fui a Australia con la promesa de que iba a considerar venir a San Luis si se daba la oportunidad. Entonces en Australia estuve en un grupo de hidrometalurgia que básicamente cimentó, digamos, que mucho del trabajo que yo desarrollara nuevamente fue en cobre, y pues que una vez que terminé el doctorado, consideré la posibilidad de regresar. De hecho, yo me sentía muy comprometida porque el hecho de que México hubiera invertido en mi formación me hacía sentir que yo tenía que retribuirle a mi país. Y entonces yo pensé qué mejor forma que irme a un grupo en donde de alguna manera están desarrollando todo esto que me gusta, y en ese sentido fue que tuve la oportunidad
de tener un lugar aquí en la Universidad Autónoma de San Luis. El día de ayer, de hecho, recibí una noticia, ¿cómo se llama?, que cierra de alguna manera todo este círculo, porque mucho del trabajo que yo desarrollo y que está dirigido básicamente al aprovechamiento de materiales que contienen cobre, el día de ayer nos aceptaron una patente que desarrollé, es un trabajo de 5 años y nos llevó 5 años que nos aceptaran la patente, que básicamente es una patente en donde le cedimos los derechos a una empresa, bueno, al principal productor de cobre de aquí de México, que es el Grupo México, y es un trabajo en el que participaron 3 de mis estudiantes de maestría. Por supuesto, pues todos ellos bien contentos y me dicen, ¿no va a haber celebración, maestra? Le digo, bueno, pues aunque sea una videollamada, porque ahorita no se puede hacer más que eso. Pero bueno, mi reflexión final, por eso decía que no quiero abrir la boca porque luego me suelto demasiado, que cuando uno hace las cosas que le gustan, en definitiva los resultados son siempre exitosos. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Gracias por compartirnos esta primicia de esta patente y pues la verdad felicidades extendidas también para los estudiantes que participaron contigo, doctora. Gracias. Bien, pues pasamos, ya vamos encontrando por ahí estos elementos que estamos buscando, ¿no? Esta integración entre las dos prácticas. Pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, que tiene que ver con qué representa para ustedes la docencia. Ya hicieron también algunos comentarios, pero ¿tienen algo más que agregar al respecto? María Luisa. Bueno, gracias, felicidades, doctora Isabel. Qué bien. Bueno, pues gracias. La docencia es un arte y una ciencia. ¿Por qué un arte? Porque pues cada quien le va a poner lo que es cuando imparte la docencia, cuando ejerce la docencia, un profesor pues lleva todo su ser, ¿no? Sus valores, su personalidad, su carácter. Eso se transmite, eso es un arte, cada profesor es diferente. Pero también es una ciencia, porque pues ya hay un cúmulo de conocimientos sobre el proceso pedagógico. Entonces también nos debemos apoyar en ello. Bueno, pues en lo personal mi trabajo docente pues ha cambiado con el tiempo. Primero era como una mera transmisión de conocimientos. Cuando yo decía, voy a preparar la clase eran puros conocimientos a la antigüita. Decía, bueno, todavía sigo ese formato. El objetivo, también quiero mencionarles, quería ser maestra también, siempre quise ser maestra, entonces además de química, pues estudié la nivelación pedagógica en la Normal Superior de La Laguna en aquellos tiempos, porque había muchos profesores que trabajaban en escuelas, pero que no eran profesores de carrera. Entonces existía la nivelación pedagógica, que eran 2 cursos intensivos, o sea, durante 2 años. Entonces, en las vacaciones, cuando empecé la universidad, en las vacaciones, pues fui a la Normal Superior a hacer esos cursos. Entonces, a mí se me quedó como que a la hora de dar la clase, les digo, todavía sigo esa estructura, el objetivo, o sea, plantear el objetivo al inicio, dar una pequeña introducción, desarrollar el tema con diferentes dinámicas, tener conclusiones, sacar conclusiones y poner una evaluación. O sea, todo eso debe de estar en una sesión de una o de otra forma, con diferentes actividades, pero esa es como que la estructura. No saltarnos ni la evaluación. Luego decimos, es que 1 hora es muy poco tiempo, 50 minutos. Pues precisamente ahí estriba la planeación. Pero bueno, al principio, mi trabajo docente era nada más impartir, o sea, como que de acuerdo a mi formación disciplinar, era como que los alumnos se aprendieran esto. Pero con el paso del tiempo, ahorita ya se transformó. O sea, el transmitir el conocimiento es lo de menos. Ay, se oye así como muy fuerte, pero en los cursos de las que nos ha dado la Secretaría Académica, y vaya que yo ya casi tengo 30 años en la universidad, desde que iban a darnos cursos, los tomaba todos.
Entonces, pues me fueron formando como profesora. No dejen de hacer eso, por favor, de ir a darnos cursos. Ahora la docencia para mí es precisamente, se establece un objetivo, pero el objetivo ya no es que aprenda los diferentes métodos de tal. No, el objetivo es que el alumno se descubra, o sea, que el alumno maneje esa información que tiene, ¿sí? Porque la información ya está. Ahorita más con estas clases en línea, el alumno tiene acceso a todo. Entonces, que la cuestión aquí, el objetivo es aquí, el objetivo a lograr es qué va a hacer con esa información. Entonces, con el paso de los años veo que en realidad en la docencia, lo que debo lograr es que el alumno logre, esto lo dijiste tú, Betty, en un curso, no me acuerdo de qué fue el curso, pero me acuerdo que era lograr que el estudiante logre. Y yo dije, ay, yo cuando llegué de ese curso le platicé a mi esposo, fíjate que ahora el objetivo es que lograr que el estudiante logre. Y entonces eso me impactó y efectivamente ahora es eso. O sea, en mi docencia, en la clase, independientemente de la clase que sea, de la materia que sea, ¿qué es lo que voy a lograr que el estudiante logre? Tal vez voy a lograr que el estudiante logre saber que es capaz de manejar esa información para aportar algo, que es capaz de comprender y transformar algo. Entonces, esa es ahora mi docencia, esa es. Y claro, más adelante vemos cómo la compagino con la ciencia. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Isabel, ¿quieres continuar? Adelante. Sí. Bueno, tal y como lo comenté, yo tuve profesores que de alguna manera fueron una gran influencia para mí. Yo pienso que la docencia, pues básicamente esa es la oportunidad que nos da el poder. O sea, cuando decimos que estamos formando recursos humanos, creo que va más allá de la parte técnica. Va también en el sentido de que uno enseña con el ejemplo. O sea, si uno pide puntualidad, pues uno tiene que ser puntual. Si uno pide realizar un buen trabajo, pues uno también debe realizar un buen trabajo. Entonces yo creo que muchas de esas cosas se traducen precisamente en lo que el estudiante de alguna manera ve. Pero es curioso, cuando yo llegué a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, yo no tenía contemplado dar clases. Yo venía con la intención de hacer investigación y así se lo manifesté al director de la Facultad de Ingeniería, que se quedó obviamente con una, ¿cómo se llama? Cara de, oye, ¿qué te pasa, no? Y me acuerdo que me dijeron, ¿vas a dar 2 cursos de química? Y yo dije, no, nada más voy a dar uno. Porque me quita tiempo. Hoy en día doy 6 grupos, ¿no? Pero lo hago por gusto. Entonces, yo creo que en ese sentido es una parte muy importante entender que todo lo que hace uno lo debe hacer uno con gusto, como decía hace un momento. Y yo creo que esa es una cuestión que desafortunadamente no existe de manera generalizada porque pues hay quienes dan clases porque tienen que dar clases. Pero pues tiene que haber un equilibrio entre, digamos, tener el sentido que de alguna manera y responsabilidad que nos da el ser docentes. Yo, de hecho, desde muy temprana edad, y eso era porque mis compañeros me lo pedían, que les diera clases. Entonces, yo tuve esa oportunidad, digamos, muy temprana edad, de buscar cómo le explicaba algo a alguien, porque la forma en que lo conceptualiza uno no necesariamente es la forma en que lo conceptualiza la otra persona. Entonces, a lo largo, digamos, de todos los cursos que yo he dado, yo generalmente nunca doy el mismo curso, porque estoy consciente de que siempre tengo alumnos diferentes. Y precisamente ahorita el ver nuevas generaciones que aprenden de maneras diferentes y ven las cosas de maneras diferentes,
pues nos tiene que llevar siempre a la situación de que, y ahí hago la relación con la investigación, de que todo va cambiando y que en ese sentido pues nosotros también tenemos que cambiar e irnos adaptando e ir modificando nuestras formas de transmitir conocimiento, pero la transmisión no debe quedarse nada más en el dar conocimiento. Me gusta mucho lo que dice María Luisa en el sentido de lograr que ellos logren. Yo creo que cuando tenemos, digamos, esa situación de que los estudiantes nos tengan la confianza de decirnos, es que así como me lo explican, no lo entiendo, yo creo que eso es lo que efectivamente nos da la pauta para poder hacer más y para poder buscar el que efectivamente logremos el objetivo de que ellos logren, ¿no? Toda esa actividad que, por ejemplo, yo no sé en las otras facultades cómo sea, pero es una cuestión que me gusta mucho de la Facultad de Ingeniería, el hecho de que tenemos evaluaciones y el hecho de que los estudiantes hacen comentarios en las evaluaciones. Entonces, a mí esos comentarios, de hecho, me han servido tanto para fortalecer mi ego, como para también decirme cuidado, ¿no? Porque aunque tengo estudiantes que me dicen que ojalá yo fuera su única maestra, también tengo estudiantes que me dicen la forma en que nos corrige nos hace sentir que nos dice que somos burros. Entonces, uno no lo hace con ese sentido, pero uno tiene que atender entonces a las formas y cuestiones que de alguna manera evidentemente solo el que lo vive pues lo puede expresar. Yo he ido a cursos que ofrece la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y hay detalles que efectivamente muchas veces uno ni siquiera los ve. Yo no sabía que existía lo que se llama el bullying académico, decir que algo es muy claro, que algo es evidente, pues a lo mejor para ti, ¿no? Pero no necesariamente para el estudiante, y que entonces tenemos que tener ese tipo de cuidados a la hora de transmitir conocimiento, precisamente para lograr establecer esa confianza con el estudiante, de tal manera que efectivamente podamos lograr el objetivo de enseñar. Bueno, ese sería lo que puedo compartir. Muchísimas gracias. Gaby, adelante. Sí, gracias, Betty. Pues para mí la docencia representa la oportunidad de compartir y analizar con los alumnos, en mi caso, el área de conocimiento en la que trabajo, que es el desarrollo de la lectura y la escritura y el aprovechamiento académico. Es un reto poder comunicar a los alumnos esta conceptualización, pero la misma interacción con los alumnos, el mismo intercambio, hace que reta esa conceptualización. Entonces, en este intercambio podemos discutir los diferentes enfoques. En el área de psicología, específicamente en el área de psicología educativa, que es donde yo estoy, hay muchos enfoques teóricos que compiten. Es un poco diferente a las ciencias exactas. Entonces, lo que intentamos es desarrollar en los alumnos una actitud crítica donde ellos puedan mirar la evidencia y tomar una decisión informada respecto a los programas educativos y programas de mejoramiento de cualquier tipo. A veces no logramos específicamente que se logre ese aprendizaje profundo del conocimiento, pero a lo mejor sí podemos incidir en esta mirada crítica donde el alumno se oriente a la evidencia. Con la docencia nosotros podemos hacer que el alumno se cuestione. Cuando llegan los alumnos en primer semestre, quieren la respuesta correcta, no quieren que les digamos, hay esta perspectiva, hay esta otra. Pero ¿cuál es la buena, maestra? Nos dicen. Y nosotros los animamos a que discutan, ¿no? Y a ver, ¿tú qué piensas? Entonces, este desarrollo de la actitud crítica
es no solo un beneficio para el alumno, sino un beneficio para nosotros en cuanto a que en el momento que ellos aprenden a desarrollar cierto nivel de argumentación, pueden también cambiar nuestras propias conceptualizaciones de un área en la que se supone que tenemos un poquito más avance en ese trayecto de aprendizaje y sin embargo nos hace replantearnos el conocimiento que tenemos. Gracias. Mi micrófono. Muchas gracias, Gaby. Ya por ahí tenemos algunas preguntas que ahorita realizamos, pero sí me gustaría ligar de una vez la tercera pregunta que tenemos para ustedes sobre si investigación y docencia son actividades que se complementan o son incompatibles y en qué sentido. ¿Qué piensan? Adelante, María Luisa. Sí. Bueno, pues yo pienso que como se complementan, en lo personal se complementan y muy bien, porque así ha sido mi experiencia. Creo que como investigadoras tenemos como que la responsabilidad de promover esa vinculación entre la investigación y la docencia, sobre todo si estamos en un ámbito universitario, porque es ahí donde se están desarrollando, bueno, despertando más o afianzando las vocaciones científicas. Claro que no vamos, bueno, a mí me ha pasado que algo que vemos acá en la investigación, cuando vamos a dar la clase, hacemos algún comentario. Claro, podemos, si en el caso, por ejemplo, de que se tiene pensado hacer una patente, pues no se dice, ¿verdad? Desde ese momento, sino que hasta que se publiquen. Pero hay otras cosas que sí surgen de la investigación y que se pueden de una vez hacer que permeen hasta la docencia. Por ejemplo, si encontramos alguna manera de eficientizar más alguna técnica, por ejemplo, usar menos reactivos, eso lo hacemos en la investigación, pero cuando vamos a la docencia, ya sea que impartimos alguna práctica en un laboratorio o cuando platicamos con los alumnos en la clase, pues podemos de una vez decirles que se puede hacer esto, que esta técnica se modificó así y así, y que pueden, que tiene la finalidad, por ejemplo, de, pues, que contaminar menos, ¿verdad? En lo personal son actividades muy complementarias porque aquí en la zona huasteca, bueno, antes unidad académica, ahora es Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, no teníamos posgrado, teníamos únicamente la licenciatura en bioquímica, y fue hasta el año, hace menos de 2 años que tenemos la maestría en ciencias bioquímicas. Pero entonces la docencia, yo la complementaba con la investigación, vaya, porque involucraba a los estudiantes. Particularmente el curso que yo daba era proyectos de investigación. Entonces, investigación y docencia para mí es como que lo mismo, porque en los proyectos de investigación, la finalidad de esa materia en el plan de estudios es que el alumno sea capaz de elaborar anteproyectos y de que realice una investigación. Entonces, yo tenía mi investigación ahí y la compartía, o sea, con los estudiantes, y ellos a veces alguno de los objetivos de un proyecto más grande, pues se convertía en una tesis de licenciatura. Esos trabajos alguna vez pues se llegaron a publicar, entonces pues se seguía el ciclo de la metodología científica. El estudiante se involucraba, entonces para mí docencia e investigación es muy compatible, sobre todo pues tal vez por esa materia que di de proyectos de investigación, pero creo que aunque fuera otra materia, sí sería compatible. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Gaby? Sí, Adelante. gracias, Betty. Mira, en mi caso, yo antes de entrar a la universidad, yo pensaba que sí iba a ser el caso, en el sentido de que en un nivel superficial, pues son actividades que compiten por tiempo. Sin embargo, la forma en que se ha dado el desarrollo de la licenciatura en psicopedagogía en la Facultad de Psicología ha resultado en que nosotros trabajamos con los muchachos en cuestiones de investigación, ya sea aplicada, a veces un poquito más básica, a través de las prácticas y a través de los proyectos de investigación de tesis.
Entonces, yo me encuentro ahorita realizando investigación con los chicos de licenciatura y para mí son muy complementarias en el sentido en que tu base de conocimiento, tú le estás compartiendo a los alumnos una base de conocimiento que te ha sido difícil de alcanzar por varios años, y ellos tienen acceso a eso de una forma más personal e individual que a lo que se recibe en el contexto de la clase. Y por otro lado, también enseñar un temario más amplio que la línea de investigación que uno está investigando te obliga a estarte actualizando y a estar contemplando esa base de conocimiento más amplia, y te obliga a tener diferentes puntos de apoyo de donde pueden surgir nuevas líneas de investigación. Entonces, en mi caso, sí son no solo complementarias, sino que se alimentan mutuamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Isabel, por favor. Sí, coincido con ambas en el sentido de que son complementarias. De hecho, yo creo que la investigación, de alguna manera, es lo que permite que en la docencia podamos estar actualizados. En muchas de las ocasiones, digamos que el simple hecho de que tenemos que leer constantemente en investigación es lo que nos permite que en docencia podamos de alguna manera decirles a los estudiantes qué es lo que de alguna manera son las tendencias, digamos, en cuanto a los temas que desarrollamos con ellos. Hay cursos que se prestan más para eso que otros, pero en mi caso muy particular, digamos que yo he logrado transferir, por ejemplo, resultados de mis proyectos de investigación a los ejercicios de clase. De hecho, en muchas ocasiones los muchachos me preguntan, oiga, ¿y de dónde saca esos ejercicios? Y les digo, no, pues esto formó parte de una tesis, y pues como pongo la referencia, eso luego les llama la atención, porque les digo, no, sí, esto que les estoy presentando aquí es de un estudiante de doctorado, esto que les estoy presentando aquí es de una estudiante de maestría, y esto es para que ustedes se den cuenta de que muchos de esos conocimientos no es enseñárselos por enseñárselos, sino que tienen una aplicación, tienen una razón de ser, y a mí me ha ayudado mucho, sobre todo, porque los libros de texto en muchas ocasiones están desarrollados o fueron pensados para una cierta especialidad. Hablo muy particularmente como ingeniero químico de materias, por ejemplo, como cinética, en donde fue hecha para ingenieros químicos. Los libros están hechos para los ingenieros químicos. Pero si yo trato de explicarle eso a un ingeniero ambiental, pues hablarle de petróleo y hablarle de muchos de estos ejemplos que vienen en los libros, que están centrados en ese tipo de ejemplos, pues no hace que el fundamento o el concepto no le sea tan tangible. Entonces, a diferencia de si yo le hablo de un caso ambiental y cómo lo estamos aplicando. Y eso de alguna manera lo he logrado realizar, pues básicamente porque varios de los proyectos, digamos, que yo realizo, me permiten tener ese tipo de información que de alguna manera puedo entonces compartir con los estudiantes, y busco a partir de datos reales precisamente que vean que los conceptos y los fundamentos sí aplican, porque una cuestión con la que yo me he encontrado, por ejemplo, cuando voy a plantas industriales, es que algunos ingenieros suelen decirnos que no se cumplen los conceptos físicos y químicos que les enseñamos en la escuela, y yo lo que les digo, no, lo que pasa es que entonces no los aprendieron como debe de ser, porque, ¿cómo se llama? Por eso son teorías, por eso son cuestiones que ya fueron comprobadas, y de alguna manera con los estudiantes, pues entonces una de las cuestiones que, por ejemplo, a mí
siempre me ha parecido que es importante que no memoricen. O sea, yo a ellos les digo que la vida es un libro abierto y en ese sentido ellos van a tener muchas herramientas que van a poder utilizar, pero que esas herramientas no son nada si ellos no adquieren criterios para poder manejar todo ese tipo de información. Y yo creo que toda esta estructura de aprendizaje, pues básicamente la logramos porque pues estamos aplicando el método científico y eso de alguna manera también lo podemos aplicar a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, ahorita que nos estuviste hablando un poquito de botando el ejemplo de ingeniería ambiental, Isabel, me gustaría compartirte una pregunta que nos hace Moisés Braulio García Martínez. Y dice, mi reconocimiento a las 3 panelistas. He tenido el gusto de interactuar con la doctora Lázaro. Y si nos puede comentar cómo desde la ciencia ella ha encontrado la sustentabilidad en la minería, actividad que es fuertemente criticada. ¿Cómo ves? ¿Qué nos podrías mencionar? Por supuesto. Bueno, yo lo que siempre he considerado es que, y de hecho escribí un artículo hace algunos años en donde yo les decía que las sustancias son peligrosas por ignorancia, porque cuando uno tiene conocimiento de lo que hace una sustancia, entonces uno tiene la capacidad de poder manejar a esa sustancia. Y entonces, en la medida en que uno tiene el conocimiento de qué es lo que puede generar un riesgo, pues entonces uno tiene la capacidad de poder reducir ese riesgo. Es como lo que nos está pasando ahorita con la pandemia. O sea, aplicar un poquito de ese conocimiento que nos han dicho, cuídese de esta manera, haga esto, haga esto. Si todos lo hiciéramos, yo creo que esto ya sería historia, pero pues desafortunadamente la ignorancia nos gana. Y entonces yo creo que mucho de lo que de alguna manera ayuda a poder tener una minería sustentable son las buenas prácticas. Y las buenas prácticas parten precisamente de hacer un manejo controlado, precisamente, de todas las sustancias que se utilizan y la forma en que se utilizan. Mucho del trabajo que desarrollamos en el Instituto de Metalurgia, de hecho, está orientado precisamente a poder mejorar esas prácticas a nivel industrial, desarrollando procesos que precisamente consideren qué es lo que sucede una vez que ya se generó lo que uno quería, pero hay un después. Pero eso no sucede solamente en la minería, o sea, de hecho escribí también un artículo para la revista Universitarios, en donde, bueno, me gusta también platicar que a veces se presume mucho las energías renovables, y se habla de la química verde, etcétera, etcétera, pero todo, absolutamente todo puede impactar al medio ambiente. Si no tenemos los cuidados, si no hacemos de alguna manera todo aquello que de alguna manera evite que haya esos impactos. Yo les decía, el simple hecho de que existamos es un impacto al medio ambiente. No podemos evitarlo. Lo único que podemos hacer es reducir esos riesgos, tratar de alguna manera, y por eso hoy en día se habla de una huella ecológica, en donde todos aportamos a esa huella, pero en la medida en que sepamos cómo lo estamos haciendo, tenemos entonces la capacidad de poder reducir esa huella. Y yo creo que mucho de lo que sucede precisamente en el caso de la minería, pues es porque hay una demanda de materiales. Y esta demanda de materiales se da porque también somos una sociedad muy consumista. Yo cuando inicio una clase en ambiental siempre les pregunto a todos, a ver, ¿quién
me puede decir cuántos celulares ha utilizado a lo largo de su vida ya, ¿cómo se llama? Como tal. Quieren tener cada año el nuevo iPhone, quieren tener, le digo, entonces, en la medida en que no tengamos esa conciencia de que somos partícipes de esa demanda de materiales, que hace que haya una mayor extracción en ese sentido de recursos naturales, y en la medida en que no vayamos también hacia procesos de reutilización de materiales, pues entonces todos estamos contribuyendo a ese impacto. Queremos de alguna manera tener situaciones más sustentables, seamos partícipes del proceso. No únicamente ser, digamos, señaladores de que hay un problema, seamos parte de la solución. Sí, de hecho, también, pues seguramente es una línea de investigación, ¿no? Esta parte de solución y de contribución a la sustentabilidad. Continuamos con las preguntas. ¿Las habilidades de investigación contribuyen a ser mejores docentes? ¿Y las habilidades docentes contribuyen a ser mejores investigadores? ¿Qué piensan al respecto? María Luisa. Bueno, pues sí, definitivamente sí, porque si son actividades complementarias, pues también van a contribuir a ser mejor docente o investigador. El profesor, los profesores, además de tener pues ya nuestras competencias disciplinarias en nuestra área, ¿verdad? Disciplinares, también tenemos competencias transversales, que son pues de pensamiento sistemático, crítico, creativo, complejo, y pues definitivamente el investigador pues debe tenerlos, debe ponerlos en práctica, ¿verdad? Si como docente, por ejemplo, como investigadora, soy capaz de identificar, pues identificamos un problema, ¿verdad? Todo el proceso, la metodología científica, identificamos un problema, planteamos objetivos, buscamos bibliografía, realizamos experimentos, todo eso. Entonces, en la investigación, en la docencia, también somos capaces de detectar problemas. Por ejemplo, se facilita más detectar algún problema en el desempeño de los estudiantes o la capacidad de, no sé, planear, establecer objetivos. Si ya lo hacemos en la investigación, lo podemos hacer, lo hacemos en la docencia con más facilidad y viceversa. Entonces, pues sí, definitivamente una cosa hace ser mejor la otra. Gracias. Gracias. Por aquí me gustaría preguntarte a ti y si nuestras invitadas tienen algo más también que decir. Hay una pregunta del doctor Leobardo Plata que dice, los ejemplos y aplicaciones prácticas son muy importantes para motivar a los alumnos. Sin embargo, no se debe descuidar la abstracción y teoría subyacente. ¿Cómo fortalecer la capacidad de abstracción y análisis crítico profundo? Sobre todo por esta parte que nos comentabas ahorita, María Luisa. ¿Qué le podemos compartir al doctor? Sí, puede, gracias doctor Leobardo. Pues puede no ser tan sencillo, más bien no ser tan consciente cuando hacemos esto, de propiciar esa abstracción de los estudiantes. En lo personal pienso que, pues, no sé, presentar situaciones reales donde se se tengan que aplicar esos conocimientos. Por ejemplo, en la forma de dar la clase, pues cambiar el esquema y irse más hacia el estudio de casos o la técnica de la resolución de problemas, planteamiento de problemas, o sea, usando esas técnicas docentes, vaya, esas técnicas pedagógicas o esa forma de trabajo, creo que se podría fortalecer esa capacidad de abstracción y de un análisis crítico más profundo. No sé si la maestra la doctora en psicología pueda, no sé, complementar aquí un poquito más. Gracias. Sí, muchas gracias. Definitivamente es lo que queremos lograr, que los alumnos puedan llegar a ese nivel de pensamiento crítico donde puedan consumir información con cierto rigor y que puedan descartar aquella información que no ha seguido una investigación con el método científico. En nuestro caso, en la Facultad de Psicología,
lo que encontramos es que el perfil de los alumnos está más orientado hacia lo concreto. Si tú les presentas primero las teorías, los pierdes. Bueno, esa ha sido nuestra experiencia. Lo que nosotros tratamos de hacer es presentarles las aplicaciones primero como un escalón pedagógico para llevarlos a este pensamiento crítico y esta reflexión, que no sé si logramos en mayor o menor medida, pero cuando ellos aprenden que ciertos programas, ciertas estrategias, hay evidencia de que funcionan, pero en cierto contexto, y luego las aplican en otro contexto, es donde ellos se cuestionan, pero ¿por qué no funcionó? Si se suponía que sí tenía que funcionar, y es donde profundizamos en la reflexión y vemos, bueno, ¿qué es lo que establece que este programa educativo debe funcionar? ¿Y cuáles son las características de los alumnos a los que atendiste con este programa y de qué forma difieren de los alumnos que están en las publicaciones? Muchas veces son cuestiones contextuales, socioculturales, a veces son cuestiones de metodologías, como tú estás midiendo cierta variable educativa, ya sea la escritura o la lectura, no es como la forma en que fue evaluada en las publicaciones en las que tú te estás basando. Entonces, para nosotros, partir de la aplicación es el puente para atraer a los alumnos al lado oscuro de la fuerza de la teoría, pero no es fácil, es algo que es definitivamente muy difícil. Gracias. Pero necesario, ¿verdad? O sea, necesarios para sustentar, digamos, para crear y generar a través de la ciencia, pues, nuevo conocimiento, nuevas teorías, en fin. Muy necesario. Y cuando también observamos que los alumnos llegan a este conocimiento más profundo cuando hacen una tesis, porque en ese proceso de investigación, aunque al principio lo hacen de forma un poco, pues porque me dijo usted, y lo aplican de una forma sin reflexión y un poco mecánica, van entendiendo el proceso tanto de investigación como del fenómeno que están analizando y empiezan a plantear sus propias conclusiones ya sin que tú los estés llevando de la manita. Ya empiezan ellos a sacar sus inferencias a partir de no solo de la experiencia que están teniendo en la misma tesis, sino de la formación que han tenido en el resto de su carrera. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien tiene algo más sobre esta pregunta o podemos pasar a la siguiente ya? Continuamos entonces. Preguntarles a nuestras panelistas, en las universidades circula el mito de que dar clases en licenciatura afecta la carrera del investigador. ¿Qué tanto esto es mito? ¿Qué tanto esto se convierte en una realidad? Y bueno, por ahí con alguna nota al pie, ¿verdad? Algunos investigadores opinan que dar clases en licenciatura contribuye a identificar estudiantes con gran potencial para sumarse a sus líneas de investigación. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Esta parte les ha afectado? Adelante, Isabel. Sí, bueno, yo creo que hay una parte cierta y una parte no. O sea, yo pienso que todo depende de qué equilibrio haya en cuanto a la dedicación que se tiene a una cosa y a otra, porque es una realidad que en la universidad no hay una, digamos, o sea, yo veo compañeros que están saturadísimos de clases. Y el dar clases significa dedicar tiempo, y no es solamente el tiempo frente a grupo, sino el tiempo que lleva hacer la preparación de la clase. Entonces, yo no diría que es el dar clases per se, sino el tiempo que de alguna manera no esté equilibrado en cuanto a las actividades que se pueden realizar. Hay muchas de estas cuestiones que de hecho, pues en definitiva debería haber un punto medio, aunque en muchos de los casos pues también tendría que ser una situación que uno como investigador pudiera también decidir, porque
a mí me hacían ese cuestionamiento, por ejemplo, porque pues bueno, yo tenía la dirección del instituto, tenía que hacer investigación y pues yo seguía dando clases. Y cuando me ofrecían que diera un grupo adicional, pues yo lo único que tenía que ver era cómo organizar mi tiempo. Entonces, en la medida en que uno puede organizar y planear todo eso, yo creo que es compatible. O sea, no veo mayor problema. Y sobre todo si uno lo disfruta. Yo creo que esa es una parte esencial cuando de alguna manera tenemos que definir, digamos, hasta dónde nos comprometemos en cuanto a una cosa y otra, porque finalmente la mayoría de los investigadores pertenecemos también a un posgrado. Entonces, tenemos que dar clase en posgrado, tenemos que dar clase en licenciatura, entonces tiene que haber un equilibrio, básicamente. Yo disfruto mucho las clases de licenciatura porque efectivamente es donde uno los conoce jovencitos, ¿cómo se llama? Y es cuando de alguna manera están empezando a valorar si quieren de alguna manera seguir una carrera en investigación. Yo, digamos que hasta la fecha, no le he tenido que pedir a un estudiante que trabaje conmigo. Siempre han sido los estudiantes los que piden trabajar conmigo. Y yo he tenido esto en esa dirección porque pues fue la forma también que yo seguí. O sea, yo buscaba a un investigador y le pedía que de alguna manera me permitiera trabajar con él. Entonces, yo creo que eso da una relación que se vuelve muy provechosa para ambas partes, porque eso quiere decir que si me busca es porque le gusta lo que yo estoy desarrollando. Ayuda mucho cuando uno conoce a los estudiantes porque dice, no, pues este es un muy, muy buen estudiante, como que con más ganas uno les dice que sí. Pero yo nunca he rechazado a un estudiante por considerar que no pueda tener capacidad. O sea, yo creo que siempre hay que darles la oportunidad. Y en el camino, pues uno va viendo la manera, y eso porque veo ahí una pregunta de cómo nos iniciamos. Yo creo que de alguna manera, para empezar, definir que tienen interés por realizar investigación, ese es un primer paso. El segundo paso, pues, es que de alguna manera realizar investigación implica tener disciplina, porque si no hay una disciplina, eso es lo que nos lleva a no tener equilibrios con los tiempos. Hay quienes a veces asumen que los investigadores no nos divertimos o no tenemos vida social o cuestiones así por el estilo, ¿no? Por supuesto que tenemos todo eso, pero todo va de alguna manera de la mano de que hay tiempo para cada cosa. Porque bueno, yo les decía a muchos, mira, el experimento no sabe de sábados y domingos. O sea, el experimento no sabe de vacaciones. O sea, pero va a haber un tiempo para todo. O sea, recuerdo a una estudiante que yo le decía, oye, ¿cómo definiste los tiempos? Ah, no, pues es que yo me tenía que ir al voleibol. Le digo, no, este experimento sí se tiene que hacer de esta manera. Y bueno, son situaciones que finalmente uno va compaginando, pero en resumen, no creo que sea una limitante dar clases en licenciatura para que uno se pueda desarrollar como investigador. Okay. ¿Sí? Okay. Adelante. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con la doctora Isabel. Sí, los estudiantes de licenciatura en lo personal han fortalecido mi labor como investigadora. Ya les comentaba que aquí en Ciudad Valles no teníamos maestrías, entonces no teníamos estudiantes de posgrado, eran nada más de licenciatura y pues era lo que había y pues con mucho gusto trabajamos con ellos. Pero la verdad que los alumnos fortalecen porque una vez que uno se organiza, se toma el tiempo de capacitarlos, ellos
puede confiar en el trabajo que realizan. En todo el proceso de investigación, pues una parte muy importante es la búsqueda bibliográfica, que ahora pues ya tenemos muchas buenas herramientas con Creativa. Yo estoy encantada con Creativa. Y hay también pues hay, en los experimentos hay mucha talacha, vaya, se puede decir, hay muchas mediciones que el estudiante puede ayudar. Y pues lo ayuda, ¿cómo ayuda? O sea, no nada más ayudar por ayudar, o sea, no nada más manita, ¿no? Sino también, pues se compromete porque, pues es su tesis, es una tesis. Entonces, nosotros como profesores de tiempo completo, pues tenemos, ya saben, docencia, investigación, gestión y tutorías. Entonces, hay que organizarnos para capacitar a los estudiantes a que ellos, pues también investiguen. Es un bien, es algo mutuo, una ayuda mutua, porque el estudiante también se descubre, o sea, quiere ser investigador. Aquí en Ciudad Valles, bueno, yo estoy orgullosa, tenemos muchos egresados que han continuado con estudios de posgrado y ahora pues son investigadores, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Y pues yo tengo el orgullo, ¿verdad?, de que hicieron tesis de licenciatura conmigo, y que ahorita pues están en el Sistema Nacional de Investigadores, están en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, están en otras universidades, y pues la verdad, ellos fortalecieron mi labor de investigadora. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Gaby. Gracias. Yo creo que sí existen los mecanismos estructurales para hacer ciencia, aunque sea a un nivel muy, muy sencillo, yo creo que es mito. Como dicen mis colegas, siempre hay una competencia del tiempo, el tiempo es muy celoso y es finito. Quisiéramos días de 36 horas, sin embargo, como ellas mencionan, es parte de la organización. Sin embargo, sí existen estos mecanismos, se complementan de una forma bastante natural. Entonces, yo he encontrado en mi caso que se ha podido hacer y de hecho en estos momentos donde empiezan a salir las primeras generaciones de psicopedagogía, empezamos a ver los frutos donde ya se empiezan a encaminar algunas de esas tesis, de esas investigaciones, a algunos artículos inclusive. Es un proceso muy, muy lento, requiere una inversión de tiempo considerable, pero definitivamente es posible si existen los mecanismos para facilitar este desarrollo de los alumnos. Muchísimas gracias, muchas gracias, David. Vamos a pasar de una vez a la siguiente pregunta para después darles participación también a todos los colegas de nuestra universidad que nos están acompañando. Y la pregunta es, pues mucho se discute sobre las diferencias de género en diferentes ámbitos profesionales y laborales. ¿Ustedes identifican en el contexto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o en el ámbito nacional asuntos relacionados con situaciones de desigualdad o desventaja con respecto al género en las actividades de investigación y docencia? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué experiencias han tenido al respecto y que nos pueden compartir? ¿Quién empieza? Gaby, adelante, Gaby. Gracias. En mi caso, no he identificado algo que incida en mi investigación en cuanto a que la investigación es muy noble, la evaluación por pares es ciega, entonces eso es un gran igualador. Eso nivela la cancha y pues como es una evaluación anónima, pues no siento yo que incida de forma directa. Igual las competencias para los recursos son anónimas. Sin embargo, y en la docencia igual. Sin embargo, siento que la universidad es un ámbito donde es relativamente benigno, pero aunque mi experiencia ha sido benigna, a mí me gustaría ver más mujeres líderes como directoras de facultades, incluso una rectora en el futuro, porque definitivamente tener mujeres en la mesa tomando decisiones impacta en beneficio de todas las investigadoras y todas las docentes.
Esa es mi contribución. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Adelante, María Luisa. Bueno, yo tampoco lo he sufrido en la UASLP, sin embargo, sé que en todo el mundo todavía hay una brecha de género. Muestra de ello es la demanda histórica que teníamos en el Sistema Nacional de Investigadores, de la demanda histórica de que no se evaluara a las mujeres que habían tenido un parto, que se habían tenido un parto en ese año, que no se les evaluara hasta después. Y ahorita fue apenas el año pasado que en el artículo 55, creo, es donde dice que a las mujeres no se les va a evaluar si tuvieron un parto, se les van a dar 2 años para que puedan ser evaluadas. También concuerdo con Gaby en que pues en la actualidad habemos muchas mujeres científicas, pero muy pocos líderes, pero quienes están a cargo, pues un hombre, ¿verdad? Esto pues es una brecha como que vertical, porque somos muy buenas colaboradoras, pero luego no somos líderes. Y esto pues es una situación que prevalece, ¿verdad? Se han hecho muchos estudios, creo que la universidad el año pasado, antepasado, nos mandaron una encuesta, era un estudio de género. No me he dado tiempo, no supe cuáles fueron los resultados, pero en otros estudios que han hecho sobre este tipo de estudios, aproximadamente el 40% de las mujeres dicen que les es difícil conciliar la vida familiar con la vida académica, científica. Y pues es que es un hecho. Ahorita, pues gracias a la pandemia, se ha favorecido un poco el trabajo en casa, pero creo que todavía no es como que una política así, que venga de más arriba. Los coordinadores, lo del jefe inmediato, pues qué bueno si son considerados, ¿verdad? Si son empáticos con las mujeres, pero si no todos lo son, porque no hay una política directa, una instrucción directa, pues algunas mujeres pueden estar en dificultad para atender a sus horas de trabajo y tener a la familia en casa con las clases y todo eso. Hay muchas cosas que surgen en las mujeres. Yo creo que algo de lo que las mujeres en este aspecto del género, sí necesitamos apoyo, porque luego creemos como que por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, podemos hacer todo y andamos de todólogas y queremos ser la mujer maravilla. No. Hay que invitar a Superman, ¿verdad? También a los superhombres que también colaboren. Y pues delegar también nosotros, porque a veces somos las mujeres las que decimos, ay no, a mis hijos nada más yo los cuido, nada más yo los baño, nada más yo los... No, hay que delegar, hay que confiar. Yo en lo personal, pues digo, doy el consejo y me quedo sin él. Cuando tuve un hijo con discapacidad, dije, no, pues ya no voy a poder hacer nada. No, la vida sigue su curso y pues tuve mucho apoyo. Y hay que aceptar esos apoyos, hay que hacer sinergia, porque pues se habla mucho que las mujeres, pues muy buenas, pero los hombres también. Entonces, yo creo que aún falta todavía más, un poquito más de políticas ahí, para facilitar el trabajo de las mujeres y que verdaderamente seamos productivas, ¿verdad? Okay. Gracias. Gracias. Adelante, Isabel. Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que al igual que mis compañeras, no he tenido la mala suerte, digamos, de que una situación de género sea lo que me haya limitado, que me haya impedido avanzar en todos los aspectos. De hecho, fue una situación de equidad de género lo que me llevó a la dirección del Instituto de Metalurgia, porque en su momento, pues bueno, querían que hubiera una mujer como directora de un instituto. Quiero pensar que aunque la elección estuvo basada en una situación de género, de alguna manera el trabajo que realicé dio una muestra de que
efectivamente tenemos de alguna manera el compromiso y en ese sentido la capacidad también de poder llevar el rumbo de una dependencia. Tal y como lo comentan aquí, yo creo que es muy importante el que se pueda tener diferentes ópticas y la óptica que tiene, digamos, el lado femenino, pues por supuesto contribuye también a que puedan resolverse muchas de las situaciones que se dan de manera, digamos, por cuestiones históricas. En el caso de la mujer, la situación, digamos, de tener que definir a veces el rumbo basado en una situación de o soy madre o soy investigadora, pues como que de alguna manera ha venido reduciéndose. Quiero pensar porque yo veo muchas compañeras que realizan las dos actividades. Yo no he tenido esa fortuna, pero mis respetos, digamos, para todas las que de alguna forma han logrado hacer compatible lo uno con lo otro, porque en definitiva, aunque también dice María Luisa que ahorita la pandemia de alguna manera ayudó, pero yo veo casos de colegas que pobres, o sea, ahorita están haciendo el doble de trabajo, pero tiene razón también cuando dice eso se da porque la misma mujer lo propicia, ¿no? O sea, porque al final del día el trabajo debiera ser más distribuido, debiera estar más equilibrado. En una familia todos formamos parte de la misma y todos deberíamos contribuir a que la operatividad de la casa pues de alguna manera se desarrolle, porque los hijos no necesariamente tendrían que ser solo responsabilidad de la madre, pero en muchos y en la mayoría de los casos que yo he visto, al menos por ejemplo con estudiantes exitosas que yo he tenido, pues mucho de su avance se ha limitado en el momento en el que inician su papel de madres. Yo creo que debiera haber estructuras también que de alguna manera faciliten el que se pueda tener lo uno y lo otro. En la universidad, pues mucho se ha pedido la cuestión de que pueda haber guarderías, que de alguna manera permitan ayudar, digamos, en cierta forma esa parte. Y yo lo pensaría no solamente hacia las que son investigadoras, sino a las que son estudiantes también, porque a mí me ha tocado mucho ver, yo no sé si es un fenómeno, pero muchas jóvenes que están iniciando su papel de madres desde muy temprana edad, algunas que lo pueden llevar, digamos, pues de muy buena manera, tan así que, pues bueno, yo tuve una estudiante que inclusive logró terminar una maestría siendo madre soltera, pero sigue siendo, digamos, una cuestión que de alguna manera tiene un impacto fuerte en el desarrollo que tenemos en ese sentido el sexo femenino. Sin embargo, pues hay cuestiones que yo creo que pueden de alguna manera irse desterrando los mitos que hay en el sentido de las cosas que podemos o no podemos hacer como mujeres, pero en la medida en que no generemos el respeto que nos merecemos como mujeres, y que de alguna manera no es algo que tendríamos que estar peleando. O sea, es algo que debiera ser natural, el que se respete, digamos, nuestra identidad y las cosas que queremos hacer como mujeres, sin ver que son banderas, digamos, políticas o etcétera, etcétera. Pero al final del día yo creo que talento existe de los dos lados. Entonces, yo entiendo la equidad de género más como una situación de que tengamos las mismas oportunidades, de que no, la limitante no sea el ser mujer, sino que compitamos bajo igualdad de circunstancias.
lo que comenta Gaby en el sentido de que cuando la evaluación se hace bajo pares ciegos, pues evidentemente nos quita esa problemática, pero eso debiera ser, digamos, en todos los sentidos. Cuando uno ve un currículum, no tendría por qué ser el currículum de un hombre o el currículum de una mujer, es simplemente un currículum. Y evaluar, digamos, entonces, dirigido solamente a lo que puede contribuir o a lo que puede aportar la persona. Quitarnos esa situación también de cuotas, porque yo creo que si hay una persona que demuestra ser más talentosa que otra, pues no importa si es hombre o es mujer. O sea, se tiene que reconocer los méritos que en ese sentido llevan a que pueda efectivamente demostrarnos que tiene más capacidad que la otra. No sé. Bueno. Y precisamente esa es la equidad, ¿no? De género, o sea, no estar, digamos, como poniendo como principal elemento el género, sino las capacidades. Una pregunta que se relaciona mucho con esto de Alvarado, que dice, ¿se pierden mujeres a lo largo de la carrera científica? ¿Qué piensan? ¿Quién nos puede dar su opinión al respecto? Gaby. Yo creo que sí se pierden mujeres a lo largo de la carrera científica precisamente por estas responsabilidades de la casa que mencionaban Isabel y María Luisa. Yo quisiera resaltar el rol que tienen las instituciones para promover estas políticas de equidad de género. En mi caso, cuando estuve compitiendo por mi beca doctoral en la Universidad de Wolverhampton, yo tenía 7 meses de embarazo y mi probable o potencial directora tenía 8 meses de embarazo. Cuando yo llegué a mi entrevista, yo estaba platicando con la otra candidata, también mujer. Sin embargo, ella claramente no estaba embarazada. Y cuando supimos que estábamos compitiendo por una sola plaza, pues fue una sorpresa. Y yo dije, no, pues ya me dijeron, ya me van a dar las gracias. Ni siquiera me van a dejar pasar a la entrevista. Sin embargo, me dieron la beca y cuando me la dieron, el director del centro de investigación me dijo, tú fuiste una prueba de resistencia para nuestra política de equidad, porque aunque bien la otra chica era mujer, tú evidentemente vas a tener responsabilidades y tener un hijo pues es una gran responsabilidad que va a cambiar tu vida. Eso me lo decía él como hombre, como papá involucrado, y él dijo, realmente tuvimos que actuar conforme a lo que siempre decimos, que somos una institución con equidad de género, donde todas y todos tienen la misma oportunidad. Entonces, para mí fue una lección muy bonita porque eso modificó mi carrera científica. Si a mí no me hubieran dado esa oportunidad, yo no hubiera podido seguir esta trayectoria. Y para mí fue una lección muy, muy fuerte en el rol que tienen tanto las instituciones como la cultura para ser agentes de cambio. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Entonces, en este sentido, con la experiencia que nos han comentado, digamos que podríamos decir que no se han enfrentado a obstáculos por ser mujeres para poder estar dentro de la práctica científica y docente. Y que más bien tiene que ver, digamos, como con cuestiones de tiempo, con la organización, con la cultura que tenemos, en donde poco a poquito vamos ganando terreno al estar compartiendo responsabilidades de casa, ¿no? Y laborales, pero pues que aún nos queda un amplio camino por recorrer para seguir mejorando estas condiciones, entre las que pudiera estar pues los apoyos institucionales como las guarderías que ustedes mencionaron. Si nos termina el tiempo muy, muy rápido. La verdad es que quisiéramos como todavía seguir platicando sobre muchas cuestiones, pero en términos generales, digamos como que vemos que con lo que ustedes nos han platicado, que puede haber una integración dentro de estas dos prácticas en la ciencia y en la docencia, que se pueden complementar y enriquecer una con otra, que como profesoras pueden también incidir, digamos, en el gusto o la inclusión de los estudiantes para que se encaminen para acá,
para que haya todavía más mujeres que incursionen en esta práctica de la ciencia, que es una realidad que en mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, pues se consideraba a lo mejor como que una actividad más para los varones, ¿no? Para los hombres. Y que podemos incidir con ellos a través de diferentes actividades. Me parece identificar que una de ellas, que en las tres panelistas veo, es este gusto, amor o pasión por la ciencia, ¿no? Y por la docencia. Que como ustedes mismas lo decían, lo enseñan o lo transmiten con su propia experiencia. Y que hay cuestiones importantes como el hecho de que a los estudiantes les guste leer porque es una actividad indispensable, hacer tesis como lo mencionaba Gaby porque les puede ayudar también a hacer estos pasos científicos, ¿no? Para lo que es la investigación. Como profesores, al darles oportunidades a los estudiantes en general, digamos, no solamente a los mejores, como nos decía Isabel, sino darles oportunidad a quienes quieran acercarse y conocer este mundo de la ciencia, que pues bueno, ustedes nos decían por ahí, se requiere también tener mucha disciplina y organización para hacer ciencia, ¿no? O sea, porque pues no es como algo fácil, como algo sencillo, que se pueda llevar a cabo. Pues también tener mucha paciencia, dedicación, y por supuesto, pues también ver esta parte de crecimiento y de capacitación de los estudiantes en el desarrollo de estas posibles competencias para que se puedan dedicar a la ciencia. ¿Algo más que nos puedan decir al respecto muy, muy rápidamente sobre cómo poder apoyar a nuestros estudiantes y a las estudiantes para incidir en esta parte de lo científico? ¿Quién? Adelante, Gaby. Pues sí, hay estudios que indican que la base de las decisiones que toman las mujeres conforme avanzan en su trayectoria profesional es el autoconcepto. Y hay mucho esta cuestión de que si una mujer no cumple todos los requisitos de una convocatoria, no solicita. Si un hombre cumple con la mitad de los requisitos, solicita. Entonces, si yo pudiera compartirles algo a aquellas mujeres o alumnas que estén contemplando una carrera en ciencia, es ustedes soliciten a todo, ustedes inténtenlo todo, primero hagan las cosas, no se autolimiten antes de entrar a la puerta. Ustedes hagan todo lo que puedan, acérquense a los maestros investigadores que ustedes consideren manejan los temas que les gustan y lábrense su propio camino. Va a haber obstáculos en el camino para todos, a lo mejor para unas más que para otros, pero el hecho es de que hay que aventarse y no limitarnos nosotras mismas. Gracias. Muchísimas gracias. Ya nos pasamos del tiempo, pero les agradecemos muchísimo. De verdad ha sido un excelente panel. Les agradecemos compartir todas estas experiencias con nosotros y le doy la palabra nuevamente al maestro Jorge Alberto Pérez González. Gracias, Betty. Pues verdaderamente ha sido una delicia escuchar a nuestras compañeras docentes, investigadoras de la universidad, la doctora Gaby Silva, la doctora Isabel Lázaro y la doctora María Luisa Carrillo. Ha sido un panel verdaderamente espléndido el que hemos tenido esta tarde, como hemos tenido oportunidad de escuchar sus experiencias, la forma en que armonizan todas estas actividades de docencia, de investigación, y bueno, que las combinan, por supuesto, con el resto de sus actividades. Una serie de reflexiones que han ido incluso más allá para tocar temas como la equidad de género, entre otros. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a nuestras compañeras. Gracias a Betty Gómez, nuestra coordinadora de innovación curricular ahí en la Secretaría Académica. Gracias por también su espléndida conducción de este evento. Y bueno, pues de esta manera concluimos. Créanme que
si por nosotros fuera, nos quedaríamos el resto de la tarde a escuchar estas reflexiones tan interesantes, pero bueno, eso no puede ser posible. Y bueno, pues agradecemos también a todos nuestros compañeros universitarios que esta tarde tuvieron la oportunidad de conectarse con nosotros en este conversatorio virtual. Y bueno, pues estaremos por ahí enviándoles información para el próximo conversatorio, el próximo evento que tendremos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen provecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les pedimos, por favor, que prendan también sus cámaras para la fotografía, para sacar la fotografía oficial. Y por ahí, Edgar, Alex, nos van a estar haciendo favor de tomarlas. Yo las estoy tomando, Betty. Ah, gracias, Jazz. Listo. Gracias, Bien, muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.